Se saca lo que se lleva por dentro. Y en nuestro caso es ese orgullo de ser venezolanos y de portar nuestra cédula de identidad. Saca tu cédula es un podcast donde hablaremos de historias que nos unen, nos inspiran y nos hacen disfrutar de esa venezolanidad de la que tanto hablamos. Soy Juan Pío Hernández, director ejecutivo de la ONG Plan País, y en este sentido espacio exploraremos la identidad venezolana, que va más allá de un documento y nos llena de orgullo donde sea que estemos. Saca tu cédula y disfruta de este episodio. En el episodio de hoy vamos a tener el gran placer de tener a Mercedes de Freitas aquí, una de las principales líderes de la sociedad civil en Venezuela, con larga trayectoria luchando por una serie de derechos, dándole visibilidad a un tema tan apremiante como es la corrupción, que tiene gran notoriedad en los problemas que tenemos como país, y empoderando a una cantidad de líderes jóvenes dentro de este mundo de la sociedad civil, en el que ha desarrollado demasiados proyectos a lo largo de los años. Mercedes es la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, una ONG que busca darle visibilidad, crear mecanismos de control y de conciencia, de dar conciencia en la población a temas tan apremiantes como es el tema de la corrupción, esa gran guerra a la corrupción en el que enfrentamos como país y que cada día consume más el día a día. Mercedes estudió historia en la Universidad Central de Venezuela y bueno, hoy vamos a estar con ella para que nos cuente su historia, de dónde viene, qué genera ese interés en la sociedad civil y qué hace en Transparencia Venezuela y la gran cantidad de proyectos que hace. Para nosotros es un gran honor siempre contar con Mercedes, la hemos tenido en nuestra conferencia en Tampa, en nuestra conferencia virtual, y hace poco estuvimos con ella en nuestro evento en Perú como parte de la Agenda Global de Jóvenes, así que siempre es un gran placer hablar con ella y de todos los proyectos que está haciendo, así que bienvenida, Mercedes. El honor es para mí el poder estar aquí en una organización de jóvenes para jóvenes que piensa en temas innovadores y que reúne a tanto talento. Así que para mí el honor es para mí. No, buenísimo, bienvenida. Pero bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es que nos hablen sobre ellos. O sea, de dónde vienen, de qué parte de Venezuela, si son fuera de Venezuela, y qué los lleva a hacer lo que hace hoy en día. Así que nos puedes hablar brevemente de dónde vienes y cómo es tu perfil que te lleva a ser ahora directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Bueno, yo primero, yo vivo en Venezuela, yo nací en Caracas, en la parroquia La Candelaria, vivo en El Hatillo. Soy hija de inmigrantes. Creo que, bueno, como muchísimos venezolanos, ¿verdad? Mi papá portugués, mi mamá española, se conocieron allí. Una familia muy trabajadora, como entonces, sabes, todos los portugueses son recontra trabajadores, ¿verdad? Bueno, pero el caso es que yo soy hija de inmigrantes y creo que eso también me marcó, porque, bueno, para mí, Venezuela, por supuesto, es mi patria, le dedico mi vida, pero mis fronteras no estaban solamente allí, ¿no? Yo, como mi familia estaba afuera, pues tuve oportunidad de conocer cómo se manejaban otras cosas, cómo se desarrollaron otros países. Veía cómo cuando yo era muy joven, muy niña, España estaba terrible comparado con Venezuela. Nosotros éramos, bueno, la bomba, pues. Nosotros teníamos la tecnología más avanzada, todo éramos, bueno, el televisor a blanco y negro lo habíamos dejado hacía rato. Y yo veía a mi familia en España como que más atrasada, los carros más viejos. Y ver cómo eso cambió eh, y cómo tiene que ver con el desarrollo no solamente de las personas, sino de las instituciones y de cómo las personas logran ese cambio institucional. Rápido, con el estudio de la historia, que es una de mis pasiones, eh, pues también entendí la importancia de la institucionalidad y de la relación entre las personas y de la relación de las personas con las instituciones, ¿no? Con el Estado. Empecé a trabajar desde hace muchísimos años en organizaciones de la sociedad civil y con Transparencia Internacional en el 98 empezamos a hacer algunas cosas hasta que, bueno, en el 2001 empezamos a tener relaciones, en el 2002 ya fuimos el contacto nacional y en el 2004 ya firmamos, cambiamos el nombre de la organización, ¿sabes? Para apoyarnos en el branding de Transparencia Internacional.
Y pues desde el 2004 estamos en eso que yo llamaba la lucha y ahora tú llamas la guerra, me gusta, porque la verdad es que esto parece una guerra contra la corrupción. Sí, totalmente. Y es algo que ha sido, o sea, como que permanente. Y bueno, pero ahora vamos a volver un poquito para atrás. O sea, mencionaste que estudiaste historia y que siempre te apasionó el tema de la sociedad civil. O sea, pero ¿cómo llegaste a la universidad a trabajar en organizaciones de la sociedad civil? Bien. ¿Qué fue como que ese detonador que te llamó ese interés? Bueno, yo cuando me gradué, a los 17 años entré en la Simón Bolívar, ¿no? Porque yo estaba segura que lo que quería estudiar era ingeniería de computación. Claro, en esa época la computación era así como la novedoso, ¿no? Lo distinto, el desarrollo. Pero que, tal, que no, al año y medio me fui a estudiar historia a la Universidad Central y había una gran diferencia. En la Simón Bolívar yo estaba cerca del centro de estudiantes, hice la suplencia del director de cultura en ese momento se enfermó, se fue y yo le hice la suplencia. Yo estaba todo el tiempo en un movimiento muy interesante de jóvenes que se llamaba Movimiento Fórmate y Lucha. Eso era maravilloso. De ahí salieron líderes nacionales, por cierto. Pero a mí no me interesaba la política partidista, ¿no? Yo, la verdad es que allí no me interesó. Cuando me fui a estudiar historia, en la central era todo muy partidista, o era del Partido Comunista o de la Liga Socialista y todo muy de izquierda además. Había, por supuesto, el MAS, había algunas cosas allí de Acción Democrática, COPEI se mencionaba, pero no mucho. Sin embargo, en el estudio de la historia, tú estudias ideologías. Mi profesor de ideología política fue Manuel Caballero. Y entonces, claro, yo entraba a la política desde una perspectiva más académica, de saber acerca de ideología, su origen. Eh, y entonces, pero nunca me interesó los partidos políticos, ¿no? O sea, nunca me interesó ser militante de un partido político, cosa que la verdad es que yo admiro y quiero que los jóvenes se metan en política. Necesitamos que los jóvenes hagan política partidista, política en organizaciones. Pero bueno, la verdad es que eso no fue mi vía de desarrollo social. Quizás antes, yo estudié en un colegio de monjas y mi colegio de monjas carmelitas, ahí hacíamos trabajo voluntario en los colegios, ¿no? Bueno, entonces, chao, desde bachillerato, pues yo empecé con ese trabajo. Yo tenía el padre guía en el colegio, era el padre Jesús Gaso, que después era el padre de Chávez, por cierto. Yo no tenía la culpa de eso, pero yo me acuerdo que él, así como en los otros salones de clase discutían eh, la amistad, por ejemplo. Nosotros estudiamos la lucha de clases. Entonces, Jesús Gaso también nos ponía a discutir cosas sociales. Entonces yo, pues, quizás por allí llegó mi interés por este tema y pues por ahí empecé desde el colegio, en la universidad un poco y después ya con organizaciones de la sociedad civil que en Venezuela no eran muy importantes. Yo fui directora ejecutiva de Queremos Elegir durante más de 2 años en más de 3 años y en las interrelaciones con organizaciones de otros países nos dábamos cuenta de que en el resto de América Latina las organizaciones de la sociedad civil eran una opción para las personas que trabajaban. O sea, ¿para dónde quieres trabajar? ¿En el sector privado, en el sector público o en las organizaciones de la sociedad civil? En Venezuela eso no existía, no había esa opción. Entonces, claro, pero verlo en otros países, pues también me despertó la posibilidad de que eso era una oportunidad para mí. O sea, eso era una opción para mí. Yo no sé si una oportunidad, pero era una opción. Y entonces, bueno, pues se fue dando, empecé a ver cómo funcionaban en otros países y por ahí fue naciendo, ¿no? Empecé a conocer, por ejemplo, organizaciones importantísimas que fueron muy inspiradoras como CESAP, el padre Armando Jansen y CESAP fue, imagínate, una inspiración, ¿no? Para todos los que... Cuéntanos qué era el CESAP. CESAP es el centro, era un centro de desarrollo social que creó, fundó y dirigió el padre Armando Jansen, un hombre maravilloso. Todos los venezolanos deberían conocer al padre Armando Jansen,
un belga que se fue a Venezuela, es más venezolano que yo y que tú y que todos. Eh, Murió hace unos años, lamentablemente, pero ya mayor, ya muy mayor, eh, con su acento, pero más venezolano que nadie, así como, bueno, como mi papá y como muchos inmigrantes. Y el Centro de Acción Social, CESAP, tenía trabajo y tiene trabajo en casi todas las regiones del país, antes mucho más fuertes, ¿no? Y tenían trabajos, por ejemplo, de desarrollo de emprendimiento. Eso empezó, la primera vez que yo lo escuché fue en CESAP. El apoyo a las comunidades de todo tipo, campesinas, agrarias, indígenas. Todo ese trabajo yo creo que en el país empezó desde CESAP. Y después tienen organizaciones, ahora tienen, muchas organizaciones nacieron de allí, de CESAP. Tuvieron allí su... Interesante, interesantísimo y bueno, ver esas raíces de la sociedad civil y la responsabilidad social y todo esto bueno, que de cierta manera en Venezuela como empezó un poco tarde. Sí, Y ahora ves que, yo creo que esto lo podemos tocar más adelante acá en esta conversación, pero creo que ves que la sociedad civil está ganando una importancia, o sea, gigantesca. Bueno, vamos a hablarlo de eso ahora, en el que de cierta manera están llenando un vacío que ha dejado la falta de liderazgo, la falta de instituciones y bueno, liderazgo político en general. Y ves como que esta especie ahorita como de roce, no de roce, sino en cierta manera, fricción en el que el sector político partidista ha tratado se podría decir que ha tratado de aprovecharse muchas cosas de la representación de la sociedad civil. ¿Y cómo ves eso ahora? Y bueno, en tu momento decías que la gente no se metía en sociedad civil. ¿También ves eso como algo que fue consecuencia de esa apolítica que representó mucho a la generación anterior? O sea, qué reflexionas sobre eso? bueno, yo creo que es que primero estamos en una etapa anterior, las personas no pensaban que de la sociedad civil se podía uno dedicar y vivir, ¿no? O sea, se pensaba que eso era una cosa o de gente de la iglesia, porque las organizaciones que trabajaban en sociedad civil casi todas venían o tenían una inspiración en las iglesias, ¿no? Bueno, porque en la iglesia pues hay ese espíritu de apoyo y de trabajo social. Pero después sí había una competencia, yo creo que natural. O sea, cuando, no me acuerdo quién fue el político que dijo, no sé si fue, bueno, no sé quién fue, que dijo que con qué se come eso, con qué se comía la sociedad civil, ¿no? Cuando los partidos políticos formalmente forman parte de la sociedad civil, ¿no? O sea, lo que no es sociedad pública ni militar, pues debería ser sociedad civil. Sin embargo, ¿y por qué digo que natural? Bueno, porque es una competencia por temas de interés, por presentar propuestas de desarrollo político y social, y eso se supone que era tarea solo de los partidos políticos. Entonces, que vengan unas personas que no han estado bregando por votos, ¿no? Que no tienen que pedirle y no tienen que negociar con los ciudadanos para obtener votos o para ejecutar políticas públicas, sino que esa sociedad se organice para demandar a los políticos su acción, pues era incómodo para los partidos que no estaban acostumbrados a eso. Por eso digo que como natural, pues. Le apareció unas personas allí organizadas que formaban peos en la sociedad, le levantaban a los grupos sociales para exigir cosas y ellos no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, creo que más allá de los sindicatos, pero acuérdense que en Venezuela los sindicatos también estaban cooptados por los partidos políticos. Entonces, los sindicatos eran de Acción Democrática o de COPEI. Y una partecita de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, no había control, los partidos políticos no tenían control sobre la sociedad civil y por supuesto era muy incómodo. Yo creo que hoy es diferente, yo creo que los partidos saben que existe, que son una fuerza, que tienen propuestas, que se dedican mucho tiempo a estudiar temas específicos, o que tienen un contacto con la sociedad
directo sin tener que pasar por ellos. Antes, los partidos políticos eran la intermediación entre la sociedad entre la sociedad y lo público. Ahora la sociedad civil tiene su propio espacio de interacción. Ese cambio no fue fácil, no te creas que fue fácil, ¿no? Y bueno, hay muchas burlas todavía de sociedad civil, ¿no? Ya es muy difícil hacerlas porque ya los partidos políticos están que uno no sabe si existen o no. Y no los ves mucho. Entonces, ni los partidos del gobierno, porque en el gobierno, por supuesto, el gobierno de Maduro es muy fuerte, tan fuerte que, bueno, hay presos políticos y hay abusos diariamente, y bueno, el informe de la Fact-Finding Mission reciente es abrumador, todos lo sabemos, pero verlo escrito y que no lo diga un venezolano es impresionante. Pero el gobierno, uno no tiene referencia al partido de gobierno. O sea, el PSV sí es un partido y tal, pero la verdad la fuerza no la ejerce el PSV, la ejerce el gobierno, ¿no? Y las diferentes componentes y los líderes, ¿no? De ese gobierno. Entonces, en este momento creo que uno de los temas importantes que tenemos, a los que nos tenemos que abocar, es en ver cómo hacemos para fortalecer la actividad política electoral, cómo hacemos para, desde cualquier espacio, ¿no? Yo no digo que fortalecerlos sea incorporarse a los partidos, aunque yo creo que los jóvenes deberían incorporarse en los partidos, no todos, pero bueno, los que tengan ese interés. Pero sí creo que desde afuera nuestra preocupación tiene que también llevar a reflexión acerca de los partidos políticos, tratar un poco de entender esa realidad político-electoral que es muy difícil, es muy distinta a la nuestra, y ver cómo entonces nosotros también tenemos alguna influencia para cambiar esos partidos políticos. Yo creo que es una tarea de toda América Latina, o sea, nosotros que hablamos con América Latina lo vemos, ¿no? Tú también lo ves, ¿verdad? Claro, claro. Y vemos que hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis del sistema democrático, bueno, que estamos en un momento crítico de discusión y que, bueno, obviamente nosotros estamos enfrentando una dictadura y tenemos gigantescos retos, pero que el sistema democrático está teniendo retos en el mundo en desarrollo y en el mundo desarrollado. Lo vemos Así, aquí en Estados Unidos, lo que ves en Estados Unidos, lo que ves en Europa, sí, total. y bueno, es una crisis mundial. Y bueno, hablando de eso de crisis mundial, y bueno, también volviendo, muy interesante ver como tu reflexión sobre la sociedad civil, qué te llamó la atención de la sociedad civil y de dónde empezaste en ese campo, pero no solo que eres una líder de la sociedad civil, sino que eres una líder en uno de los problemas más de raíz, o sea, uno de los problemas más fuertes que tenemos, que es el tema de la corrupción, que es un tema bueno, que es crónico en el país. Es un esquema de gran corrupción, como ustedes lo llaman en la prensa de Venezuela. Así que bueno, háblanos un poco de cómo entraste a enfrentar esta guerra contra la corrupción y bueno, y lo que hacen en Transparencia Venezuela. Háblanos un poco de Transparencia Venezuela. Bueno, transparencia, nosotros empezamos a trabajar el tema de la corrupción, pero de verdad que cuando empezamos en el 2002, 2003 a hablar, a enterarnos un poco, a estudiar un poco de corrupción, a compartir con el resto de los capítulos de América Latina y del mundo que estaban discutiendo temas de corrupción, nosotros lo que teníamos como ejemplo y como información era lo que habíamos vivido en la llamada Cuarta República, ¿no? Eh, Había corrupción, obviamente, había acusaciones de corrupción, había casos, se habían procesado casos, muchos casos. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a ver fue una cosa distinta, porque cuando tú empiezas a estudiar corrupción, no solamente ves el fenómeno, o sea, se robaron esto, y cuál fue el mecanismo de corrupción. Sí, bueno, eso es muy importante. Y es muy importante también saber quiénes son los participantes, ¿no? Los corruptos. Quiénes son los facilitadores de que eso ocurra. O sea, quién los apoya y quién hace posible esos casos de corrupción.
Pero para nuestras organizaciones es muy importante saber cuáles son las debilidades institucionales que permiten que eso ocurra. O sea, cuáles son los riesgos institucionales que permiten y facilitan que se produzca la corrupción. Y entonces nosotros lo que empezamos a ver en el 2003, cuando empezamos con transparencia, pues, en el 2004, era cómo se empezaron a tomar decisiones que destruían, bueno, al final destruyeron el sistema de rendición de cuentas, el sistema de check and balance, la separación de poderes, la independencia judicial, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública. Esos factores que se dicen rápido son de una profundidad en la construcción institucional básica. El que una institución deje de rendir cuentas, en el que una institución use el dinero público sin explicarlo, porque ese dinero, por las decisiones políticas que se toman y porque además se legaliza la opacidad, se legaliza la destrucción del esquema de separación de poderes, es lo que a nosotros nos empezó a llamar más la atención y es lo que hoy día le hacemos énfasis en los capítulos, en los países aliados, pues en los países del mundo entero, pero claro, nosotros tenemos mucha más relación con los capítulos de América Latina, cuando vemos que otro país toma decisiones que se parecen tanto a nosotros, ¿no? A esas primeras decisiones. Porque esos son los síntomas del autoritarismo. Por ahí empiezan, ¿no? En la cooptación de la justicia, en el control sobre los recursos públicos para que lo manejen unos grupos pequeños y sin rendir cuentas, sin explicar para qué, con autonomía e independencia, con el uso indiscriminado, privilegiado, arbitrario de los recursos públicos. Bueno, eso en Venezuela empezó dramáticamente en el 2003. Por eso es que una de las cosas que decimos en Transparencia Venezuela es que el patrón de gran corrupción nace en el 2003, porque en el 2003 se crean los grandes incentivos a la corrupción que vemos en el resto de este periodo terrible, ¿no? Y así es el control de cambio, ¿se acuerdan? Claro, Cadivi. Cadivi, el control de precios, destruyó la producción nacional, y las misiones, ¿te acuerdan las misiones? Las misiones, con esa promesa bellísima que vamos a proteger a la gente que lo necesita, que hay que reducir la pobreza, que la gente necesita salud y educación. Sí, claro, todos estamos de acuerdo con eso, no creo que haya nadie que esté en contra de eso como idea, pero el cómo pues lo que hizo fue que el grupo político que dominaba en el país tuvo control de la gente. Se pasó a tener control de la gente, de la voluntad de la gente, del voto de la gente, y pues eliminó no solamente la independencia del check and balance básico del sistema de justicia, de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, y de los militares, del mundo militar, sino también de la gente, de cómo, si tú necesitas una bolsa CLA para vivir, cómo haces para salir a protestar, porque no tienes gas, te cuesta mucho. Y todavía, de todas maneras, por eso yo a veces a la gente que está afuera no les tengo que recordar que en Venezuela hay protestas todos los días en cientos de lugares, porque a pesar de que la gente no tiene con qué comer y que necesita la bolsa CLAP, que cada día es de peor calidad, si quieres una mejorcita tienes que pagar más, la caja CLAP Premium, a pesar de eso la gente sale a protestar por su gas, No, claro, y viene la policía y se le enfrenta a la policía. y estos últimos meses ha aumentado muchísimo. Y es algo Sí. que no se cubre. O sea, todo el mundo está No, con no se esta... puede, no. Que mencionas de los orígenes, de donde empiezan el trabajo, todo eso, pero también hacen un trabajo increíble, o sea, si quieres darnos como que un resumen, la semana pasada publicaron este reporte en el que habla de todas las obras que están, de todo Así, ese museo de obras que no se terminaron, bueno, que es un museo de la corrupción que está por todos lados.
hablas de recorrer el país. También han producido el reporte hablando de las alcabalas, que es la gran fuente de corrupción en estos momentos, que tienen a todo productor, todo trabajador, todo Sí, camionero una desgracia. matraqueado en la calle. Cuéntanos un poco de ese trabajo que hacen de día a día en Bueno, transparencia. sí, nosotros tenemos como varios tipos de trabajo. Tenemos un gran área de investigación y claro, hay tantos casos en Venezuela, hay tantas cosas que investigar que la verdad nos hace falta gente, dinero y esfuerzo y tiempo, ¿no? Mira, en el área de investigación nosotros hacemos seguimiento, tratamos de hacer seguimiento del dinero público y allí entonces investigamos, por ejemplo, qué pasa con el Fonden. Es una tarea casi que necesitamos brujos y magia porque está absolutamente secreto, pero bueno, a veces conseguimos un documento que se logra filtrar acerca de los fondos en el Fonden. Te digo ese tipo de cosas, ¿no? El seguimiento al dinero público, al presupuesto, que hace años que no publican la ley de presupuesto, desde el 2016 no se publica la ley de presupuesto. Las leyes en Venezuela son secretas. Entonces imagínate tú qué cosa tan loca. Pero también hacemos un seguimiento a los casos de corrupción, no los que se investigan en Venezuela, aunque también, pero fundamentalmente digo, porque en Venezuela los casos de corrupción que se investigan son o los casos de pequeña corrupción, mediana corrupción, o en los que participan personas de, que no están involucradas en el alto gobierno, funcionarios bajos o medios. Y los grandes casos, a lo mejor se dice que se va a investigar, pero no ocurre nada, ¿no? A menos que sea un enemigo político, como el caso del hermano de Ramírez que se llevaron la semana pasada desde su consultorio en la en la clínica metropolitana, un gastroenterólogo, que no tengo idea de si es culpable o inocente, pero que obviamente después de que Ramírez sale con una acusación, que detengan al hermano, pues es muy significativo, ¿no? De cómo funciona la justicia en el país. Hacemos seguimiento de los casos que están afuera y hemos identificado 128 casos hasta ahora que se están procesando en los sistemas de justicia de 22 países. O sea, el mundo, la justicia del planeta, por lo menos de estos 22 países, están dedicando recursos, tiempo, esfuerzo, capacidad, metodologías a investigar la corrupción venezolana y ya hay casos sentenciados en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hay 56 personas que se declararon culpables y eso va creciendo. Pero tenemos investigaciones acerca de eso, como mencionas, las obras inconclusas. Como recordarán, el caso de Odebrecht fue súper importante en Venezuela. La cantidad de obras y la cantidad de dinero invertido por declaraciones de los propios dirigentes de Odebrecht fue la mayor en América Latina, en donde más se pagó, pero los números que ellos mencionan no están ni de lejos cerca de lo que realmente ocurrió. Nosotros hemos identificado que de las 40 obras que se firmaron con Odebrecht, solamente menos de la mitad se terminaron. O sea, y se pagaron en ese informe que ustedes pueden ver en la página web de transparencia de obras inconclusas. Ahí pueden ver ejecución física 20%, ejecución financiera 80, 90, 60. O sea, impresionante. Y esos primeros contratos que empezaron con 20.000 millones de dólares, con adendum y adendum y adendum, llegaron a 60.000 millones de dólares. Y no se terminaron las obras. Entonces, por favor, ¿quién es el responsable de eso? Bueno, hay algunas personas que eran los ministros en nuestro informe sobre Odebrecht, estoy hablando tan rápido que hablo mal, que también está en nuestra página y pueden ver quiénes son los responsables. O sea, Jaime Eltrudi era responsable de varias de las obras porque fue ministro durante los periodos en donde se firmaron los contratos y los adendos. ¿Dónde está Jaime Eltrudi? No sé, no sabemos, ¿no? A ver si nuestros queridos amigos que están en la diáspora en el planeta nos chismean si lo ven por ahí. Pero no hay castigo. Y esa lista de obras, para nosotros es muy significativo que Odebrecht, a pesar de que fue un desastre y pagó corrupción en todas partes para obtener los contratos y financió los partidos políticos de América Latina y de algunos países de África, pero terminó las obras las terminaba, y es una buena empresa de ingeniería, las obras salen buenas. Bueno, en Miami las autopistas están llenas
de letreros de que la produjo Odebrecht. Pero en Venezuela no. O sea que el responsable de que no se terminen las obras no era Odebrecht, era el Estado venezolano, ¿verdad? Entonces, bueno, no creo que haya país que tenga tantas obras inconclusas, porque no estamos hablando de dispensario que no se terminó. Estamos hablando, como ustedes saben, de el metro Caracas-Valencia, el metro de Guarenas, Caracas-Guatire. Que lo ves los Que pilotes. que lo ves todos los días. Yo voy para Higuerote, mira, agarra, o sea, se me revuelven las tripas. No puede ser tanta indolencia. Y además sabiendo que se necesita. Porque las personas que, como ustedes saben, Guarenas, Guatire son ciudades dormitorios, la gente necesita venir a Caracas, las pasa mal porque el transporte público es un desastre. Así que bueno, allí algunas de las obras, por ejemplo, haciéndole seguimiento a contratos como con China, por ejemplo, en la página web tenemos las fotos con esta cosa maravillosa de los satélites y la georreferenciación de los cementerios de Yutón, de los autobuses de Yutón. O sea, no pueden decir que no se sabe sobre la corrupción venezolana, se sabe. Nosotros hemos publicado todo y cada vez tenemos más casos, hay más cosas que investigar. El informe de ilícitos ha sido muy importante para nosotros en los últimos años, porque yo estoy hablando mucho, ¿verdad, Juan? Pero bueno, te cuento de los ilícitos y después me sigues preguntando. El tema de los ilícitos ha sido vital porque nos ha permitido ver la relación entre los grupos criminales y la responsabilidad del Estado y de los funcionarios del Estado, del alto gobierno, ¿no? En donde hay impunidad, en donde se ha promovido a estos grupos criminales, a donde se les ha llenado de armas, a donde se les deja dominar territorio, y en donde la red, las personas del alto gobierno son beneficiarios de cientos de miles de millones de dólares al año, por oro, por narcotráfico, por puertos, por gasolina, contrabando de gasolina, por chatarra, y por otros casos de ilícitos que se producen en el país, que seguramente se producen en todas partes, pero que la gran diferencia es que cuando en otras partes se habla de ilícitos, la respuesta lógica de políticas públicas es fortalecer el Estado, fortalecer la capacidad del Estado y la presencia del Estado en las zonas. Pero en nuestro caso, el Estado está presente. El Estado lo ve y el Estado es partícipe, lamentablemente silente, complaciente o en algunos casos compartiendo responsabilidades, ¿no? Claro. Sí. De verdad que es indignante todo lo que está pasando y todo eso y se puede que es un problema crónico venezolano y bueno, también de Latinoamérica de cierta manera, pero en el caso de Venezuela y sobre todo con la tragedia que estamos viviendo. O sea, podrías decir de que la corrupción se ha vuelto parte de nuestro día a día y de cierta manera, o sea, no sé si aquí esto sería como que brincar mucho, pero capaz hasta de la misma identidad en el que todo el mundo está hablando de corrupción, todo el mundo, todo el tiempo, todo el mundo está diciendo que no sé quién es un enchufado, no sé quién es esto, y están como que adictos a ese chismementazón también. Hablan más del corrupto que del empresario exitoso. Sí. Y, y también está como que las partes de como que de iglesia criolla en el que bueno, a donde vayas tratas de ver cómo te puede, o sea, son cosas pequeñas que no nos hace a todos corruptos, pero que nos hace una sociedad en la que hay muchas líneas grises. Pero Y yo creo, Juan, que bueno, es terrible la diáspora. Yo la verdad no quiero que ningún venezolano se vaya. Mi familia toda se fue, o sea, no estoy acusando a nadie. Mi hijo, mi hermano, mis tíos, todos se fueron. Lo que quiero decir es que hay, buscándole el lado bueno a la diáspora, creo que los venezolanos hemos aprendido lo complejo que es la institucionalidad y la necesidad de ser pues legal, pues, ¿no? De minimizar esta sabrosura de que yo sí me las sé todas y puedo brincar la ley, ¿no? La viveza criolla, hay libros sobre eso, ¿no? Bueno,
yo creo que es de toda América Latina, de toda Iberoamérica, la veo en toda Iberoamérica igual, además llaman igual, además todos los países creen que ellos son los únicos, eso es muy interesante. Pero yo creo que cualquier venezolano cuando se va para Estados Unidos tiene que sacar una licencia para hacer cualquier cosa, tiene que pedir un permiso, ¿verdad? Y que al principio les molesta, porque, pero bueno, pero si yo no puedo, no tengo derecho a hacer lo que me da la gana. No, no tienes derecho, tienes que buscar hacer una licencia y sacar permiso, ¿no? No es que aquí puedes montar un kiosquito cuando te da la gana, no, tienes que pedir un permiso. No es que puedes vender, no sé, cauchos, no, no, tienes que pedir un permiso. Eso es un aprendizaje que yo espero que en algún momento venga de retruque y favorezca, ¿no? Porque la verdad es que estamos tan metidos en el tema de la corrupción y de buscar el camino ilícito, que yo estoy segura que la gente antes de meterse a ver si pide la cita en el CENIAT para sacar el pasaporte, primero pregunta a ver si conocen a alguien. O cien sea, por ciento todo el mundo piensa que su gestor es lo mejor que hay y están hablando todo el mundo y vivimos en una cultura de gestores. total. Pero además ya están saliendo. Yo la verdad no sé si afuera, pero una de mis abogadas dentro de la unidad de investigación le salió la prórroga en una semana. En una semana, o sea, quiero decir, no es que estoy defendiendo la gestión pública, por favor, es un desastre. Nosotros tenemos 7 denuncias del CENIAT en la Fiscalía venezolana, o sea, a mí no me van a decir que es que yo defiendo al CENIAT, ¿verdad? Pero cuando lo hacen bien hay que decirlo. O sea, si sale la prórroga en una semana, señor, qué bueno, qué bueno. Entonces, la gente se tiene que enterar para que no busque al gestor, porque el gestor es el que produce la corrupción. Porque si un funcionario del CENIAT sabe que me pueden llegar 200, 500 dólares si yo le doy el pasaporte al gestor, ¿para qué voy a quedarme solamente con mi sueldo? Y pasa eso, pasa también que los venezolanos todos decimos que la corrupción es el gran drama del país, y entonces yo digo siempre, oye, que estoy haciendo bien mi trabajo, la gente ha entendido que la corrupción es el drama del país. Pues no, porque mira, es que la misma semana pasada me dicen, es que la corrupción, Dios mío, es que en Venezuela la corrupción es el gran problema. Y ahí mismo me dice, imagínate que me paró un fiscal porque yo estaba hablando por teléfono y le tuve que dar 20 dólares. Y yo, ¿y por qué no le pediste que te diera que te pusiera la multa? Porque es que la multa era muy cara. O sea, le digo, pero no venías hablando por teléfono, o sea, tú eres responsable, tienes que pagar la multa. O sea, que tú le pagues al policía es participar de la red de corrupción. Pero fíjate qué complicado, Juan. ¿Cómo Claro, vamos a hacer para cambiar eso? Solamente, claro, o sea, el trabajo es por todos lados. Hay que trabajar con el policía, hay que trabajar con la institucionalidad, hay que generar procesos, hay que tener sistemas de control para que el policía no pueda cobrarlo, pero también hay que fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de la gente para que, bueno, está bien, no quiero pagar la multa, nadie quiere pagar impuestos y nadie quiere pagar la multa, pero te toca y lo tienes que hacer. Si venías hablando por teléfono y está prohibido, paga tu multa. claro, claro. Seguramente fuera te ponen tu multa, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y la tienes que pagar. No desaparecen, no Bueno, desaparecen. pero en Venezuela Pero, sabes que pero también los hay procesos. semáforos no existen. Los semáforos, Claro, el rojo significa dale. claro. No, y eso, o sea, totalmente, totalmente. Pero sí, bueno, entonces con esa adicción y todo esto también está este tema bueno, de socialmente, en el que está la corrupción de cuello blanco, está la solución, la corrupción que vemos y vemos que hay, o sea, es que ha salido como que este género de novelas en el que se habla mucho de esta corrupción de gente que venía de dinero y se metieron en esta gran fiesta. O sea, Sucre Acedo ha escrito varias novelas así. El otro día me mencionaron de una que se llama Los Pillos del Valle, haciendo referencia a los Amos del Valle. Está una que se llama Las Crónicas de Juan Planchar, a lo que venían las líneas grises, en la que hay ciertas personas que saben que estuvieron en cosas raras y todo eso,
y como sociedad se está como este dilema de que se denuncia, se ataca cuando se ve un restaurante, un escrache. O sea, ¿cuál es la labor ahí de la sociedad civil o de los individuos en como que trazar estas líneas de anticorrupción? Y bueno, para el ciudadano es muy difícil por muchas razones. Primero, porque el scratch en Venezuela está casi prohibido. O sea, ha habido, se victimiza a la víctima, o sea, se criminaliza, perdón, se criminaliza a la víctima, ¿no? O sea, se han llevado presos a personas porque le han hecho un escrache a un funcionario público que, bueno, es sabido que ha cometido un ilícito o que no estamos, o vamos a suponer que no es que es corrupción, sino que no estamos de acuerdo con su política. Nosotros los ciudadanos tenemos derecho a reclamarle, claro, a reclamarle con cuidado, no es que le vas a pegar, pero tienes derecho a decirle lo que te parece, ¿no? Ahora, en Venezuela es muy complicado hacerlo por las consecuencias que eso tiene, pero sí hay maneras de denunciar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación que tú sabes, se llama Dilo Aquí, y la gente puede denunciar, pueden bajarla, aquí está la aplicación, se llama Dilo Aquí, lo bajan y nosotros recibimos las denuncias y las procesamos, las llevamos a las instituciones públicas y por default mantenemos la confidencialidad de la identidad. Solamente este año ya llevamos 572 denuncias. O sea, el año pasado llegamos casi a 900 denuncias y todas se procesan, ¿no? Así que nosotros vamos a la fiscalía y nosotros mandamos comunicaciones y tratamos de reunirnos con las instituciones para que cambien los procesos y para que para limitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, el SAIME tiene que cambiar, tenemos que denunciar y hemos denunciado a personas que además descaradamente se promocionan para conseguirte el pasaporte por tanto en Twitter. O sea, son tan descarados, es que es una cosa increíble. Y hay personas que están presas por eso, lo sabemos. Pero es que el SAIME es el que tiene que cambiar los procesos para eliminar los riesgos de que se produzca corrupción. Y eso es muy complicado. Cuando funciona el sistema, la tecnología pues reduce el contacto entre los funcionarios y el ciudadano. Eso es una manera de eliminar un riesgo de corrupción. Pero en cuanto metes la mano, en cuanto el sistema se estropea, pues aparecen entonces otra vez las oportunidades. Y lo digo como ejemplo, ¿no? Eso ocurre en cualquier contratación pública, etcétera. Pero además creo que el sistema, Juan, está preparado, está enriquecido de oportunidades, pero además que creo que es a propósito. Cuando tú a un policía le pagas, creo que el sueldo ahora con la última evaluación va como en $20 al mes. O sea, ninguna persona puede vivir con $20 al mes, ¿verdad? Entonces tú lo sabes, o sea, un Estado no puede ignorar que con $20 no se come, ¿verdad? No lo puede ignorar. Ahora, sabes que se rebusca, que el policía se rebusca. Entonces, si de Caracas a Higuero, te digo esto porque es el viaje que más hago, hay 9, 8, 7 alcabalas, bueno, esas alcabalas están para que esos funcionarios se puedan rebuscar y puedan llevar comida para casa. Cuando un camillero, una enfermera de un hospital no gana sino $20, esto ahora, porque antes ganaban como $2 al mes. Bueno, tú sabes que se tienen que rebuscar, entonces se tienen que llevar medicinas del hospital, le tienen que cobrar a los pacientes para ponerle la medicina, para darle la cama. O sea, es como el Estado que promueve la informalidad, pero también la irregularidad. Y ahí hay momentos en que nosotros en las discusiones nos preguntamos, bueno, ¿quién es víctima y quién es corrupto? ¿No? Y esas barreras que no sé, que a veces se desdibujan, a una persona muy moralista le parece claro, pero hay que pasar hambre, hay que ver a tu hijo sin poder comer para ver qué se hace, ¿no? Y cuando esto está fomentado por el Estado, no digo que no se castigue, obviamente hay que castigar, pero hay que castigar y generar procesos a la vez, ¿no?
para impedir que esto vuelva a ocurrir y para eliminar bueno, tantas irregularidades y tantos incentivos a la corrupción. Sí, el sistema está completamente minado, obligando a las personas a entrar en estos comportamientos, en el que puedes hablar ahorita, en el que, o sea, de que prácticamente la dictadura está pelando y por eso se han encontrado que este mecanismo, los pasaportes y todo eso, ha sido una fuente de divisas y ahí empezaron a funcionar con los pasaportes afuera relativamente movido y también en Venezuela y todo esto, pero podría argumentar, pero en un momento el incentivo en el que la única manera que tenías era para hacerlo era por medio de los gestores, etcétera. Pero, o sea, vivimos tratando el tema de la corrupción y el tema de todo lo que haces como sociedad civil, es un campo en el que estás minado de noticias malas. Estás Sí. y muchos retos, y bueno, aquí estamos hablando de una guerra contra la corrupción, y por más que sea, se viven muchos retrocesos de día a día que van en contra de a donde estás apuntando. Cuéntanos qué haces tú para mantener esa pelea, para mantener ese trabajo y con esa claridad que lo haces, y bueno, y estando en Venezuela, que lo hace mucho más admirable y un caso tan peligroso, pues en el que hay actores tan peligrosos en la mitad. Cuéntanos cómo es tu proceso y Sí, bueno, yo no sé, a lo mejor es algo químico, pero yo también me nutro todos los días de las pequeñas victorias, ¿no? Em, yo creo que el informe de la Fact-Finding Mission de antes de ayer es una gran victoria que haya podido salir ese informe. Mucha información importante. Nosotros, bueno, somos citados varias veces y hay información que lees que está en nuestros informes. Bueno, porque no es que no lo hago yo, Juan, eso lo hace todo un equipo que está en todo el país. Cuando vemos pequeñas victorias como que eh, se detienen a toda una banda de criminales que estaba azotando un barrio en Valencia, robándole unos policías que le robaban a la gente más pobre, o sea, desgraciados, ¿no? Y que se desmonta eso, o cuando eh, vemos que organizaciones de la sociedad civil, nosotros entra en la página de la Coalición Anticorrupción, 926 organizaciones están en la coalición ya. O sea, sí hay deseos de cambio, sí hay intenciones de cambiar y sí hay intenciones de generar, de sumarse a una estrategia posible para el cambio. Porque obviamente nosotros que vivimos en Venezuela y sabemos que se nos va la luz, el agua, la gasolina ahorita está bien, no, las bombas no echa gasolina del precio normal, pues no de la subvencionada, que esa ya creo que no existe. Pero bueno, los problemas diarios en la oficina no hay agua, entonces tenemos 3 tanques y no alcanza. Se va, entonces los baños, entonces mira, no, que me voy a trabajar para la casa porque se va el agua, sí, sí, váyase para la casa porque no hay agua. O sea, sabes, esas cosas diarias, pero después tú también ves que la sociedad civil quiere el cambio, ¿no? Y que además nosotros no estamos claros, o sea, o sí estamos claros que no necesitamos solo un cambio de personas. O sea, que venga, que se vaya Maduro y venga fulanito de tal. No, mi amor. Ese fulanito de tal tiene que ir rodeado de una cantidad de cambios estructurales. Y esos cambios estructurales los estamos construyendo ahorita. Organizaciones de todo tipo que están incorporando la lucha contra la corrupción en sus objetivos. No se puede trabajar salud si no estás trabajando contra la corrupción. No puedes considerar un tema de derechos humanos sin saber que el responsable de la violación de derechos humanos es que se quieran robar el dinero y quieren permanecer impunes y por eso se tienen que quedar en el poder. O sea, quiero decir que hay unos cambios importantes dentro de la sociedad venezolana que no son suficientes ni de lejos,
Que la pelea es a largo plazo y durísima. Bueno, sí, pero hay que empezar hoy. Si nosotros no estuviéramos, no digo que nosotros somos imprescindibles, no quiero decir eso, pero alguien lo haría, ¿no? Pero es que si no se hace desde ya, si no se empieza ya y si no empezamos todos, esto no se va a lograr, entonces no lo podemos dejar pasar. Tenemos que empezar ya y tenemos que dar todas las peleas hoy y mañana y pasado. Y bueno, quizás eso es lo que me motiva a mí y a todo el equipo. En Transparencia Venezuela, el equipo es increíble. Trabajan porque es una inspiración la lucha por esta sociedad mejor, por esa Venezuela íntegra que nosotros llamamos. Así que no es una cosa mía nada más, te digo, es todo el equipo. A veces una persona. Claro. No, claro, y eso, es la lucha y ese momento y bueno, y un tema tan importante. Y bueno, aquí hemos hablado mucho de tu identidad como líder de la sociedad civil, Sai, de todo esto, hablaste al principio de que tu historia viene de una familia de migrantes, y bueno, ahorita estamos en una nueva geografía en la que hay venezolanos en todos lados del mundo, y vemos que en la sociedad civil hay un gigantesco rol en el que está jugando la sociedad civil en Venezuela y la diáspora, que cada vez está, que tiene más fuerza, tiene más espacio y todo eso. Y también vemos otro fenómeno en el que se podría argumentar que por primera vez tenemos un gran sentimiento nacional en el que tanto los que están en Venezuela como los que están afuera No lo sabíamos. sienten un orgullo, sienten una pasión por Venezuela. Todo Sí. eso, cuéntanos a ti, ¿cómo esa identidad como venezolana, y bueno, siendo hijos de migrantes, cómo sientes esa identidad como venezolana y cómo eso se aplica en lo que haces? Bueno, la verdad es que nosotros, yo creo que nosotros no sabíamos que éramos tan venezolanos, que no sabíamos que teníamos identidad. Porque como somos hijos de migrantes, o bueno, muchos venezolanos son hijos de migrantes y tenemos tantas cosas que nos parecían como normales, ¿no? Vemos otros países que sí tenían ese orgullo y esa cosa, y nosotros, bueno, lo vivíamos como más natural. Esto nos ha enseñado que somos diferentes, que nos diferencian, nos reconocen afuera por ser diferentes, por muchos valores muy positivos, por el profesionalismo, por el compromiso, por la dedicación, por la innovación, por lo ágiles que somos, por lo inteligentes, por lo innovadores, por todas esas cosas a nosotros nos reconocen. Yo te tengo que decir que nosotros permanentemente recibimos reconocimientos en Transparencia Internacional por el trabajo que hacemos. Pero todas las organizaciones, nosotros a donde vamos alguien me dice, oye, tú eres venezolana. Y yo, sí, o sea, con mucho orgullo, ¿no? Y no solamente por la arepa, o la cachapa, o lo demás, ¿no? Sino ni el tequeño. Que el tequeño ya se lo quieren robar en todas partes, ¿no? Por cierto. En todas partes ya hay tequeño. Cosa que me parece chévere, pero vaya, que reconozcan pues que eso es nuestro. Yo creo que afuera, yo creo que estamos pasando también a otro momento, Juan. Nosotros veíamos hace unos años, antes de la pandemia, que los venezolanos afuera eh, eh, no tenían mucha información de la lucha que se está dando adentro, ¿no? A mí me parece que eso sí ha cambiado un poco, ¿no? Ya hay un reconocimiento del trabajo que se hace adentro, la cantidad de organizaciones que están trabajando. Es que es impresionante la cantidad de organizaciones que hay en el país. Y se oye más el trabajo que se hace adentro, ¿no? Hay más respeto al trabajo que se hace adentro. Yo recuerdo hace varios años, no sé, más de 5 seguro, que comprando algo en un CVS en Estados Unidos, una señora cubana, o un señor, no me acuerdo, me dijo algo de Venezuela y yo le dije, sí, sí, yo vivo en Venezuela. Entonces dice, entonces tú tienes que ser chavista, ¿no? O sea, como un desprecio a la gente que nos quedamos a luchar en el país. Creo que eso cambió. Creo que se sabe que hay una lucha interna, que estamos tratando de construir un camino que no, desde hace rato, y creo que las personas que viven afuera, la diáspora, migrantes o no sé como refugiados, hay de todo, ¿verdad? Tenemos de todo.
afuera ya creo que también dejamos de esperar soluciones mágicas, ¿no? A mí me encantan los programas de magia y los programas así que salen de un dictador porque viene un hombre maravilloso, fuerte, que todos están buenísimos y sacan al dictador y tal y resuelven el tema. Eso sabemos que eso no ocurre, eso no es real. Y sabemos que la pelea tiene que ser de otra manera. Yo creo que eso está pasando y eso me parece que es una manera de construir futuro con los pies en la tierra, pues, Claro, claro. con realidades. Y creo que parte por lo que tú dices, por el reconocimiento y por el encuentro. Todo lo que tú mencionas de lo que está pasando en Venezuela y todo eso, también lo podrías argumentar de la diáspora. Y existen narrativas manufacturadas en la que buscan dividir, y por eso ves estas guerras en Twitter, en lo que sea, en la que se atacan los que están en la diáspora, que si la diáspora está muy fácil, que pueden criticar, lo que hace es criticar, lo que hace es pura negativa, y cada bueno, los que se quedaron en Venezuela son todos unos mediocres, son unos conformistas, son unos cohabitacionistas, lo que tú digas. Y bueno, hay un concepto que siempre manejamos aquí en Plan País, de que de cierta manera todos somos diáspora, porque estamos Sí. lo que físicamente salimos del país y Y los que también nos robaron el país, a que estamos allá. y los que viven en un país que ha cambiado ante sus ojos. Y Así bueno, y es. entonces tiene que partir por eso, por el reconocimiento y por el encuentro. Y Y bueno, ese encuentro yo de verdad te agradezco muchísimo el esfuerzo que llevas tantos años haciendo, porque, llevamos un equipo. bueno, exactamente, pero quiero decir, ese esfuerzo del encuentro no es menor. Yo no lo tenía tan claro hasta que fui la primera vez invitada por ustedes a una reunión de Plan País, ¿te acuerdas? Hace falta el encuentro, porque además no tenemos tiempo para estar leyendo noticias. O sea, ¿quién tiene tiempos en cualquier país, si es un migrante, de estar leyendo lo que hace Provea o CESAP o Acción Ciudadana o Transparencia Venezuela? O sea, uno vive en el día a día con tanta noticia y tantas cosas que resolver, ¿verdad? Y como las noticias a veces no, los medios nacionales no existen, o sea, son todos por internet, eh, y a veces no llegan, estas noticias no llegan a los medios internacionales, lo que llega es solamente lo que a lo mejor diga Maduro o Guaidó o lo que pase dramático. Pues entonces yo creo que es muy importante esto del encuentro y que se tiene que hacer más. Y porque tenemos que encontrarnos para tomar decisiones juntos, porque es muy importante todo lo que pueda hacer la diáspora para alinear los esfuerzos de los que estamos adentro. En este momento, por ejemplo, cierran un caso en España contra un corrupto. O sea, toda la diáspora española debería sumarse al esfuerzo que estamos haciendo desde el país para visibilizar eso, para que nos parezca un horror, para que digamos no. Y así ocurre en todas partes, ¿no? Cuando se toman decisiones, ahora, por ejemplo, queremos que se renueve, perdón, el mandato de la Fact-Finding Mission, ¿verdad? Y Argentina no se sabe cómo va a votar. Ya Chile dijo que sí, que está a favor de ese voto. Perú también dijo que sí, entonces bueno, agradecidísimos con Perú y con Chile, pero otros países de izquierda, otros países con gobiernos de izquierda, como Argentina y México y Colombia, ¿qué van a decir? Van a quedarse callados, se van a abstener o van a votar no, no pueden votar no, después de que Boric, otro señor de izquierda, votó a favor de que se renueve. Pero si la diáspora estuviera en estos temas que son muy importantes, pues ayudaría mucho, ¿no? Pero solamente puede estar de acuerdo y puede ayudar si hay encuentros. Claro, claro, y si ¿Okay? hay manera de comunicarse, hay manera de trabajar en red, y bueno, y eso es lo que, bueno, venimos trabajando en Plan País, también en este esfuerzo de la Red Global de la Diáspora de Venezuela, y bueno, hay muchos esfuerzos en los que se busca eso, como traer la información, traer el espacio de encuentro para que estas organizaciones hablen de lo que están trabajando y cómo se pueden apoyar, y lo que viene también es el tema de o sea, los espacios que vienen, por ejemplo, la semana que viene que nos vamos a encontrar en 10 días en Lima para la Asamblea de la OEA,
Y bueno, y mucho de eso, de eso, que hay que mantenerse vinculado, hay que mantenerse conectado, y ahí es donde van a salir cómo se comparte esa información y buscar cómo coordinar para la acción. Así que bueno, en esa nota te voy a dar la palabra para que nos des un último mensaje, un mensaje de conclusión para los jóvenes venezolanos que nos están escuchando y bueno, de la diáspora en general en todos lados del mundo. Bueno, yo primero quiero agradecerte, Juan, a ti y a todo tu equipo está bien, pero quiero agradecerte a ti porque este esfuerzo nació con, pues, con tu espíritu emprendedor y es cada día más importante. Espero que ese encuentro deje de ser solamente entre personas de la diáspora y sean encuentros entre todos los venezolanos, ¿no? Espero que todos tengamos mente abierta para crear el futuro distinto para el país, para Venezuela, en donde a lo mejor no quieran regresar, pero sí quieran ir a visitar a la familia, porque a veces duele cuando un familiar te dice que no quiere ir, ¿no? Te digo, a mí me parte el corazón. No quieren ir y yo entiendo por qué, o sea, porque les da miedo, porque tienen rabia de todo lo que perdieron, etcétera, ¿no? Además, quiero que aprendamos, que no perdamos un minuto para aprender las cosas buenas de los países en donde estén, para que lo lleven o lo manden a Venezuela. No solamente se necesita dinero, se necesita apoyo, se necesita cariño y se necesita conocimiento, aprendizaje, vínculos, redes, conexiones. Así que no lo vean como una tarea, véanlo como la construcción de un sueño, como una cosa bonita en la que todos tenemos que hacer algo para cambiar. Venezuela está muy mal, pésimo, horrible, pero si todos y juntos lo hacemos, seguro vamos a construir la Venezuela íntegra, a la que Así todos es. van a querer regresar. Así es, amén. De alguna manera u otra, mantenerse De una manera vinculados u y otra. así que bueno, muchísimas gracias, Mercedes, y bueno, estamos en contacto. Eso fue Saca tu cédula, el podcast de la ONG Plan País. Los invitamos a todos a suscribirse para que no se pierdan otro episodio y también seguirnos en las redes sociales @Plan País. Hasta la próxima.